Bueno, ahora los vamos a invitar a conocer una historia que la verdad que es una historia, estas mega historias que te conmueven, esos golpes en lo más profundo, porque tiene que ver con una historia de vida, ¿sí? De mucha felicidad, pero también que tuvo un costado muy, pero muy complejo para otra familia. Este es un caso que se desarrolló, son dos familias de Neuquén, que lamentablemente la falta de salud los convocó en un lugar, los encontró, los unió en el Hospital Italiano en Buenos Aires hace un tiempo. Y vamos a hablar con la mamá de Felipe, con Pamela, que es una de las protagonistas, digamos, actrices muy principales de esta historia. Pamela, ¿cómo te va? Buen día, te saludamos desde Córdoba. Mariano, Virginia, Daniel, Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, gracias por el espacio. Por Hola favor, a Pamela, vos. ¿cómo estás? ¿Nos contás a todos los cordobeses los trazos principales de esta historia? Bien, mira, Felipe empezó el año pasado, en el mes de octubre, con lo que parecía una bronquiolitis. Lamentablemente ese cuadro empeoró y sufrió una miocardiopatía dilatada con una disfunción severa del ventrículo izquierdo. Bueno, su corazón prácticamente no latía, ocupaba 3/4 partes del corazón. Estuvo en tratamiento primero en la provincia de Neuquén, en San Lucas, Neuquén, y luego lo trasladaron al Hospital Italiano acá en Buenos Aires, en Almagro. Su cuadro, Pamela, la verdad perdón, es que ¿cuántos años sí, tiene Felipe? actualmente 1 añito y 1 mes. Ujú. Sí, hace 8 meses que está internado. Bien. Bueno, lamentablemente lo han intentado todo. Se trataba de patear, digamos, de una manera el trasplante para adelante porque sabíamos que era muy pequeño y que en esos casos los trasplantes son mucho más difíciles porque solamente pueden recibir órganos de otro pediátrico. Y bueno, en el mes de noviembre conocemos a Luca, la familia de Luca, que ingresaban también al hospital italiano al lado nuestro en la hiperterapia, ellos con un trasplante de hígado y nosotros, bueno, esperando el milagro que llegara el corazón para Felipe. Feli en ese momento estaba conectado a una máquina, después a otra, finalmente había sido conectado a un Berlin Heart, que es una máquina que funciona como un corazón artificial, que es el puente hacia el trasplante, el que lo mantuvo con vida hasta el último día que llegó su donante. Luca en primera instancia, post cirugía, había salido muy bien, ellos regresaron a su provincia, nosotros seguimos con el lazo que habíamos generado con su mamá, sobre todo. ¿De qué edad, Ambas eran... Luca? ¿Cómo? ¿De qué edad, Luca? Luca tenía 2 y 3 meses. Ambas éramos de Neuquén, la verdad es que nada, empezamos a charlar, luego también compartimos habitación, entonces como que habíamos generado un vínculo que se mantuvo aún cuando ellos volvieron a Neuquén. Lamentablemente Luca empeoró y tuvieron que volver. Un virus, el citomegalovirus, se había complicado y sus pulmones lamentablemente no funcionaban. Y es ahí donde Pau y Nico, sus papás, piden donar los órganos de Luca y en ese momento les dijeron que lo único que podían donar era el corazón y que lo que se podía hacer, porque hasta la fecha en la Argentina únicamente se podían realizar trasplantes, bueno, en pacientes vivos, en pacientes cadavéricos, y en este caso lo que se planteaba era la donación en asistolia, que nunca se había hecho en Latinoamérica, que es el procedimiento de trasplante con parada cardíaca. Sus papás les pidieron por favor, ellos necesitaban que todo valiera la pena, que el sufrimiento y todo lo que había sucedido con Luca significara algo. Y en ese momento, increíblemente, el único totalmente compatible en tamaño, grupo de sangre, espera, porque también la antigüedad de Feli lo hacía estar entre los primeros en la lista, significó que ese corazón era posible para Felipe. Qué impresionante, ¿no? Es increíble la historia. Pamela, ¿cómo está hoy Felipe? Bien, gracias a Dios está muy bien. Como venimos diciendo, Feli la verdad es que es un guerrero, superó
muchas cosas que le han sucedido durante todo este tiempo, ACV, la conexión a 2 máquinas, intervenciones, tórax abierto, y ahora la tener el corazón de otro guerrero. Así que es un guerrero por dos, se está recuperando muy, muy bien. Sabemos que todavía queda un largo camino por recorrer, pero los médicos están muy contentos con la evolución. Y te pregunto, obviamente no es un golpe bajo ni buscar sensacionalismo, pero ¿cómo fue ese momento en el cual, no sé, la mamá de Luca, el papá, tomaron la decisión y, bueno, se la comunicaron a ustedes? Digo, ¿cómo tomaron ustedes ese momento? Porque ustedes habían compartido en vida los dos y, bueno, decisiones realmente son esas decisiones que voy a decir que no me toque nunca estar en ese momento. ¿Cómo fue? Mira, la verdad es que Luca no tenía posibilidades de vida, estaba conectado a una máquina que era el único sostén y ellos necesitaban de alguna manera que eso se terminara, que su hijo no sufriera más porque estaba sufriendo, y necesitaban, obviamente que es muy difícil tomar la decisión uno, ¿no? Y necesitaban el acompañamiento, y ahí es donde entra tanto el Hospital Italiano como el equipo de procuración y el Instituto del Trasplante y el INCUCAI, acompañarlos a ellos, a decirles, bueno, podemos intentar esto, nunca se hizo, pero lo podemos hacer. Y ellos insistieron porque necesitaban que la vida de Luca, su sufrimiento, cobrara un sentido, que dejara una diferencia, que dejara sobre todo un mensaje de amor y esperanza, y necesitaban obviamente dar vida también, que es como ellos lo dicen. Sabemos que hoy Luca sigue viviendo en el corazón de Feli, y así lo sentimos todos, creo que Luca está latiendo en Feli. Pamela, te quería consultar si justamente mantenés algún tipo de relación todavía con la mamá, con el papá de Luca, y cómo sigue esta historia para ustedes, que es un extraño caso de una familia que va a quedar vinculada, ojalá que sea por muchísimo más tiempo, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ahora? Sí, sí, por supuesto, nosotros tenemos mucho vínculo, hablamos casi a diario, medio que tuvimos una conversación con Pau transparente en la que nos dijimos, si a vos te molesta, a vos no. Las dos queremos estar en la vida de la otra, nosotros queremos que ellos estén en la vida de Felipe. Desde el primer momento en que ellos nos anunciaron que habían pedido donar los órganos, que estaba la posibilidad de que fuera para Feli, nada, ya desde ese primer momento que dijimos, si esto realmente sucede, ustedes van a ser los papás del corazón de Felipe, queremos que sean parte de su vida, sacando todo esto desde en medio, ya los queríamos en nuestra vida porque realmente son buenas personas, son muy buenas personas. Este acto termina de demostrar eso, justamente que lo notamos desde el primer día, y por eso nos acompañamos en el proceso de internación de nuestros hijos y tuvimos las charlas que tuvimos, y cuando Luca empeoró los acompañamos y rezamos con ellos, y aunque estuviera la posibilidad de que pudiera donar sus órganos y de que su corazón fuera para Feli, no bajamos los brazos como ellos hasta último momento esperando un milagro por Luca. Así que sí, obviamente los queremos en nuestra vida. Te escucho hablar y pensaba que hace ya unos cuantos años, algunas décadas, los equipos de trasplante, por ejemplo, recomendaban que la persona trasplantada nunca supiera de quién era el órgano que le habían trasplantado. ¿Cuánto cambió eso? ¿Qué importantes son los testimonios de las familias que estuvieron ante esas decisiones? Porque los que no hemos estado ahí creemos que son cosas muy excepcionales, pero cuando te toca son las decisiones que se toman, y si se hablan y están todos esos equipos ayudando, seguramente se llega mucho más fácil al camino correcto, que en este caso es el que a los papás de Lucas también los deja con la satisfacción de que Feli esté con vida, nada más y nada menos. Tal cual, es que ambas sentimos que esto tiene que significar eso justamente, que haya un cambio, tiene que dar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, de empatía, de humanidad, que la gente entienda que detrás del trasplante hay una vida,
que hay mucha gente esperando una oportunidad para mejorar su calidad de vida, para vivir. La verdad es que el sistema del INCUCAI funciona muy bien. Hay donaciones, pero puede haber más. Y puede haber más a partir de que se abre otro procedimiento como este para realizarse en el país, pero todavía falta convencer a las familias para dar ese sí. Que si hay pocos donantes pediátricos, si las características que se tienen que dar no siempre se dan para que puedan donar, que esos poquitos que hay, las familias estén informadas y puedan decir sí entendiendo lo que significa ese sí. Entonces todo esto, que mi hijo haya estado 8 meses esperando, que haya perdido 8 meses de su pequeña vida, que la vida de Luca realmente signifique, porque es muy doloroso y es muy fuerte la decisión que tuvo que tomar su familia. Pero la pudieron tomar porque estaban informados, la pudieron tomar porque son personas empáticas, estuvieron del otro lado y necesitaban darle un cierre hermoso como lo fue. Pamela, Entonces, te quería consultar, la verdad es que han pasado por una situación tremenda. Eso de tener a un hijo en una lista del INCUCAI, ¿no? Esperando la donación de un órgano. ¿Sabés vos, yo no sé, a lo mejor si lo tenías a esa información, cuántos chicos había en la lista de INCUCAI en ese momento? son 186 niños que están esperando un trasplante, el que sea. 12 estaban esperando en su momento de corazón. Nosotros en el hospital italiano, cuando nosotros empezamos con la campaña, éramos 5 que estábamos a la vez esperando un trasplante de corazón. Desde que iniciamos esta campaña, junto a un montón de otras familias que también llevan adelante esta lucha, llegaron 3 corazones pediátricos al hospital italiano, llegaron 2 corazones de adolescentes, o sea, en 2 meses, creo aproximadamente, un poco más, poco menos, llegaron 5 corazones. Por eso creemos que es tan importante que se siga hablando de donación de órganos, sobre todo de donación pediátrica, y recalcar que hoy en el italiano, yo hablo de ahí porque hoy es mi segundo hogar, está Inesita, que tiene 1 año y 7 meses, si mal no recuerdo, que está esperando, Inesita de Tandil, también merece volver a su casa, tiene un hermano también, Bauti, ellos también merecen su oportunidad. Inesita es hermosa, se ha recuperado muchísimo en este tiempo y realmente merece que llegue a tiempo, que llegue y pueda volver a su hogar. Caterina está esperando hace más de 1 año un corazón. Ella tiene una situación particular y necesita un donante más preciso. Quería preguntarte ¿Cómo? si quedó ya abierta, digamos, la vía legal, porque me imagino que para poder llevar adelante el trasplante tuvo que haber resoluciones de la justicia y cambiar este criterio de que solamente puede hacer trasplante con un paciente fallecido ya. Mira, yo sé que este procedimiento está escrito del 2022, no sé las razones por las cuales no se había llevado a cabo. Yo hace unos meses me había reunido en el Instituto del Trasplante con, no recuerdo, en este momento sí me suena laguna el apellido de uno de los doctores que me recibió muy amablemente para hablar del tema, y sé que estaban intentando realizarlo porque, bueno, todavía era algo muy nuevo para el país, había que evaluar que el procedimiento funcionara, que estuvieran las herramientas y demás. Y bueno, ahora será, no sé cómo es el tema legal, creo que, bueno, tendré que preguntarlo por ahí más a la gente del INCUCAI, al doctor Sichero, que siempre recibe muy amablemente a los medios para hablar de todo esto, para ver cómo continúa, pero yo creo que sí que es el inicio de algo grande. Pamela, muchísimas gracias, la verdad que la historia... Tremenda, ojalá que siga todo bien, que salgan pronto del hospital, que vayan a su casa. Lo mejor para Felipe. Fuerza para las 2 familias. Sí, y para todas las familias que están hoy en una lista, ¿no? A ver, es como una especie de abrazo grande desde aquí, ¿no? E instando, como bien decía recién Pamela, a que familias que están atravesando, lamentablemente, por otro problema de salud, tengan en cuenta que hay vida aún por dar, ¿no? Exactamente, exactamente. Te mandamos un beso grande, muchísimas gracias. Gracias. Lo mejor para Feli. Bueno, qué pedazo de historia, Tremendo.
Uf. Tremendo. Tremendo, una historia cruzada por humanidad. Estas son las cosas que te hacen poner de nuevo los pies sobre la tierra. Sí, exactamente. De una manera brutal, pero sana. Nosotros preocupados por el frío. Sí, claro. Exactamente. Por si funciona o no la calefacción del auto, Sí, sí, ¿no? Tremendo. ¿Viste cómo te acomoda la realidad, Sí, no? Te dice, exactamente. ¡pum! Acá tenés. Toma. Vos que te la sabías toda. Vamos a Dale. un pequeño cortecito, pero volvemos enseguida por la home de La Voz, de Vía Córdoba, por Canal C, por YouTube y por la 93.5.